la calle Goya descubriremos dónde está enterrada Emilia Pardo Bazán. En la plaza de Dalí os voy a hablar de Dalí, un tío muy raro que menos mal que pintaba porque si no, telita. Y en la Casa de la Moneda os contaremos el archisorprendente origen español del dólar americano. En el número 11 de la calle Menéndez Pelayo os hablaremos de Gabriela Mistral, una escritora a quien le perseguía la muerte. Y aquí, en la parroquia de San Manuel y San Benito, os voy a hablar del origen de la siesta. En la estatua de Espartero os hablaremos de este general hecho a sí mismo que se ganó a pulso ser regente de España y príncipe de Vergara. En plena Puerta de Alcalá os vamos a contar esa época en la que el Guernica lloraba lágrimas de sangre. Hoy nos damos un paseíto por los alrededores del tramo de la calle de Alcalá que cruza el barrio de Salamanca. La única calle que recorre en diagonal el primer barrio de España que se diseñó tirando de Escuadra y Cartabón. Un barrio decimonónico que mira hacia el futuro y que nos cuenta una historia en cada esquina. Y sin duda una de las zonas residenciales más elegantes de Europa y tan cerquita del Retiro. ¡Empezamos! Hola, soy Ángel de A de Madrid y esto es otra historia. Esta basílica tan majestuosa, tan neogótica y tan blanca es la Basílica de la Concepción. Muchos madrileños no saben que en su cripta hay un montón de gente enterrada. Entre otros, aquí descansan los restos de doña Emilia Pardo Bazán. ¿Pero cómo es eso posible? ¿Qué hace Emilia enterrada en Madrid? ¿Por qué no está enterrada en su querido Pazo de Meirás? Resulta que Emilia Pardo Bazán, que era gallega, que nació en La Coruña y que era súper gallega, una escritora gallega, pues está enterrada aquí, en Madrid, en la calle Goya. Emilia vivió en Madrid muchos años, vivió un cuarto de siglo en la calle San Bernardo. Quiero decir que para ella Madrid fue algo muy importante. En La Coruña, ella tenía una propiedad que había heredado de su padre, porque era heredera, era hija única del padre, y había heredado una propiedad muy bonita que se llamaba la Granja de Meirás. Esta propiedad está en Sada, muy cerca de La Coruña, y es un sitio precioso, precioso, donde ella veraneaba y donde ella trabajaba. Y además, no solamente trabajaba, sino que tenía un jardín con rosas. Todos los días, antes de ponerse a trabajar, bajaba al jardín, cortaba una rosa y la ponía allí en su celda. Ella tenía una celda dentro del Pazo de Meirás. Y las musas venían a oler la rosa y a darle inspiración, que es lo que dan las musas. Bien. Con todo esto, Emilia quería que cuando muriera la enterraran allí. Y yo lo que quisiera es contaros por qué está enterrada aquí, porque este no es su sitio, evidentemente. Resulta que Jaime, el hijo de Emilia, había tenido unos escarceos amorosos con una chica de pueblo y la dejó embarazada, y los hijos de soltera pues tenían un nombre muy feo y no tenían ningún derecho a nada. Las madres solteras menos, o sea, eso era como la escoria, ¿no? Y pasó el tiempo y el chaval creció y Jaime siempre se negó a reconocer que había tenido ese hijo. A todo esto llegó el año 36 y en el año 36, cuando empezó la guerra, el hijo natural, cuyo nombre no conozco, de Jaime Quiroga, era miliciano en la Segunda República y
presentó una denuncia contra su padre biológico, una denuncia que entrañaba una venganza. Era la venganza, es mi padre, no me ha querido reconocer. Él mismo presentó la denuncia, él mismo al frente de un pelotón de milicianos se presentó en la casa donde estaba el padre, se presentó allí y tenemos una denuncia contra usted, síganos, para llevarle una checa, que es lo que hacían. Y él lo siguió, pero el hijo, el chico joven, el hijo de Jaime y de su esposa, que también se llamaba Jaime, tenía entonces 16 años, dijo eso de yo a mi padre no le dejo solo. Y por más que le dijeron que contra él no había nada, el chaval se empeñó, no, pues vamos. Y entonces el padre y el hijo fueron a parar a la Checa y allí en la Checa el mismo hijo natural fue el primero que le pegó el tiro a su padre. Fusiló a su padre y le pegó un tiro a su hermano, le pegó un tiro de forma que quedara herido y los demás milicianos creyeran que lo había matado para que se marcharan y el chico se pudiera marchar y librarse. Y ya cuando estaban saliendo todos los milicianos por la puerta, entonces se levantó o se incorporó para tapar la cara de su padre, para que no le vieran muerto, por respeto, ¿no? Y en ese momento el último de los milicianos que salía le vio levantarse, incorporarse, hizo lo que se hacía entonces, el tiro de gracia. Le pegó el tiro de gracia y ahí se acabaron los dos. Las únicas personas que quedaron de la familia de Emilia Pardo Bazán fueron la hija mayor que quedaba, Blanca, y la viuda de Jaime, madre del chico muerto, Manola. Fueron a La Coruña y no sabían qué hacer con el Pazo, les traía recuerdos, tenían mucha pena, no se veían capaces de abordar eso, de hacer el traslado de las tumbas, además estaba enterrado también el hijo y el marido, era muy complicado aquello. Pero la Diputación de La Coruña, no fue la Diputación, el gobernador civil de La Coruña se presentó, fue a verlas y les dijo que ustedes tienen aquí una propiedad muy bonita y nosotros estábamos pensando que como Franco ha nacido en Galicia y queríamos hacerle un regalo y les proponemos comprarles el Pazo. Y ellas lo pensaron, ¿y qué? Vamos a vender esta propiedad y tal, ¿para qué la queremos? Y entonces, no sé cuál de las dos, pero dijo, mira, al final Franco ha sido el que ha eliminado a todos los milicianos que nos han matado a nuestros hijos, a nuestro hijo y a nuestro marido, a mi marido, tu hermano. Y lo vendieron. Con ese motivo, Emilia Pardo Bazán ya no pudo ir a parar al Pazo de Meirás, ya no tuvo tumba allí, y estamos aquí porque los protagonistas de toda la historia que os acabo de contar están enterrados aquí, en la cripta, todos, uno detrás de otro. Y yo estoy aquí, que estoy vivita y coleando, soy Ana Martos y soy la autora de este libro que se llama Biografía Canalla de Emilia Pardo Bazán. Y se llama Canalla porque es una biografía transgresora. Pero esto ya es otra historia. Hola, soy Juan Luna, el director de la Escuela de Música Gallega Pinte Gamarela y esto es otra historia. Esta plaza tan abierta, tan pedazo de plazoleta, tan avenida de Felipe II es la plaza de Salvador Dalí. Y este monumento tan dolmen, tan daliniano, tan surrealista, es el dolmen de Dalí, que se llama así porque lo diseñó directamente Dalí. El diseño gira alrededor de Isaac Newton. Se supone que el tipo del agujero en el pecho y del pendulito es Isaac Newton y que todo esto tiene que ver de alguna manera con la ley de la gravedad. En las 4 caras del pedestal sobre el que descansa la estatua se leen las 4 letras que forman la palabra Gala. El día de su inauguración se leyó un telegrama de Salvador Dalí que decía ¡Vivan los madrileños! Dalí está considerado como el sumo sacerdote del surrealismo, lo que le coloca por méritos propios en el ranking de los mejores pintores del siglo XX. Su mejor obra fue su propio personaje, Dalí, un tipo genial empeñado en impresionar, divertir y sorprender. Vamos a conocerlo.
Salvador estaba un poquito tocadete, ¿eh? Por lo visto, Dalí tenía un hermano mayor que murió 9 meses antes de que él naciera. Este hermano, curiosamente, se llamaba Salvador también. Y sus padres, que no le olvidaban nunca, le pusieron Salvador a este segundo hijo que tuvieron. Él se sentía como un segundo plato, ¿sabes? Como si no fuera el importante de la casa. Y yo creo que de ahí le vienen un poco las historias. Con 10 años decidió que lo que quería ser en la vida era Salvador Dalí. Y mira, sí que lo consiguió, la verdad. Lo fue, pero bien. A lo grande. A lo grande. Bueno, pues aquí en Madrid, estudiando, vivía en la residencia de estudiantes, menudo sitio, ¿eh? A la residencia iban muchas veces gente a dar conferencias, pero no cualquier persona, ¿no? Conferencias del tipo de Le Corbusier, o Marie Curie, o Einstein. El caso es que ahí es donde Dalí empezó a interesarse mucho por la ciencia. Le interesó tanto que empezó a investigar, y investigando, descubrió a Sigmund Freud. A partir de ese momento, la mayoría de sus obras tienen muchísimo que ver con Freud, muchísimo. Estos relojes, estos sueños, él de hecho pintaba sus sueños, ¿no? Los soñaba, lo analizaba y luego los pintaba. Bueno, pues resulta que aquí en la residencia conoce a Lorca y a Buñuel. Parece ser que Lorca y Dalí tuvieron una amistad muy fuerte, con mucha pasión, mucho amor, mucha ternura, mucho intelecto, mucho erotismo, lo que suele venir siendo una muy buena relación. Vale, pues estos amigos se fueron a hacer un viaje a Cadaqués, que por lo visto terminó muy mal el viaje, como el Rosario de la Aurora, porque Lorca estaba absolutamente enamorado hasta las trancas de Dalí, pero hasta las trancas, o sea, no veía por otros ojos que no fuera por los de ellos, y por lo visto se lo propuso allí. Y Dalí se pasó todo el tiempo diciendo: ay, no sé si podré corresponderte, ay, no sé si podré, no podré, momento Hamlet, ¿no? Total, que Buñuel dijo: bueno, yo me tengo que meter por medio porque esto, yo me voy a quedar aquí como el sujetabela. Y lo que hizo fue atraer un poco a Dalí a su terreno para que dejara Lorca la influencia que tenía sobre él, ¿no? Total, que de esta unión de Buñuel y de Dalí, lo que salió fueron 2 obras maestras del cine surrealista. Un perro andaluz, que era el mote de Lorca, no sé si lo sabéis, y La Edad de Oro. Otra persona que fue vital en la vida de Dalí y que fue muy importante a lo largo de su historia, tanto pictórica como artística como personal, fue Gala, su mujer. Amigo, Gala tenía un carácter también, claro, no era cualquier cosa, había que echarla de comer aparte, a Gala. Por ejemplo, Dalí cuenta que cuando se enamoró de ella, la primera vez hicieron el amor, quedó tan satisfecho que luego le dijo: Gala, ¿qué quieres que te haga? Después de esto, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras. Y ella le dijo: mátame, quiero que me mates. Bueno, yo lo hago un poco dramática porque para eso soy actriz, ¿no? Quiero que me mates. Y él se quedó fascinado con esta respuesta y desde ese momento no la dejó ni un solo momento en su vida. Siempre iban juntos. Tenía una influencia negativa positiva con él, pero lo que desde luego era claro es que él la adoraba y ella tenía una fijación con él impresionante. Y hasta aquí puedo contar. Soy Olga Hueso, soy actriz y esta es otra historia. Por encima de todas las cosas, Dalí llevaba a Gala, a Maragala, su mujer, su musa, su representante. Gala era una mujer rusa, se llamaba Elena Ivanovna Diakonova y era una mujer muy ambiciosa. Cuando Gala conoció a Dalí, estaba casada con el poeta francés Paul Éluard y el matrimonio formaba parte del grupo surrealista de André Breton. Gala se casó con Paul porque pensaba que la poesía le sacaría de pobre. Se equivocó. A Dalí le dio un cupidazo con ella. Para conquistarla, diseñaba perfumes a base de estiércol o se afeitaba las axilas hasta que le sangraban. Romantiquísimo. Él era entonces un jovencito perdido en París que trataba de abrirse camino en el mundillo del arte. A Gala le gustó tanto como su marido. Nada. Decía que parecía un bailarín profesional de tango argentino. Hasta que un día vio sus cuadros. Vio venir el pastizal que se podía sacar con ellos. Y vio que Dalí era muchísimo mejor partido que su marido. Gala abandonó a Paul, se convirtió en musa de Dalí y se empeñó en sacar partido a su talento.
Dalí y Gala vivían en París prácticamente en la indigencia. Ella era como su community manager ahí, dándolo todo por promocionarlo. Un buen día, Dalí se quedó topicueto viendo cómo un trozo de queso de camembert se ablandaba. Al día siguiente se sacó de la manga una obra compuesta por relojes de bolsillo derritiéndose como si fueran mantequilla. Escolti, Gala, ¿tú crees que esta imagen mola, que la gente podrá recordarla fácilmente? Flipo pepinillos. Nadie podrá olvidarse nunca de esta imagen. La llamaremos la persistencia de la memoria. Dalí triunfó en París con aquella persistencia de la memoria. Los intelectuales se volvieron locos y se hicieron megafans. En su afán por llamar la atención, Dalí empezó a decir que no había nada más surrealista que Hitler. Si el surrealismo era explorar los sueños sin censura, él podía soñar con Hitler si le daba la gana. Claro que una cosa son los sueños y otra cosa es la realidad. Cuando Hitler entró en París, Dalí salió con Gala rumbo a Nueva York. Nueva York fue el pelotazo definitivo de Dalí. No decía que no a nada. ¿Película con Hitchcock o con Disney? Compro. ¿Relojes blandos para joyería? Compro. ¿Teléfono langosta o sofá con forma de labios de Mae West? ¡Compro! Dalí empezó a pintar a Gala una y otra vez. Desnuda, Vestida, de espalda, de frente. entre chuletas, claro, ¿por qué no iba a pintarla entre chuletas si Gala y las chuletas eran dos de las cosas que más le gustaban? La sociedad estadounidense estaba enloquecida con él. Ya podía dar una conferencia en un Rolls lleno de coliflores que la prensa lo cubría. Mientras tanto, Gala vivía a todo tren, con el carpe diem a topics y sin privarse de nada. A ver, que cuando decimos de nada, queremos realmente decir de nada. A buen entendedor, sobran los detalles. Si es verdad lo que se cuenta, Gala vampirizaba el alma de los jovencitos para mantenerse inmortal. Lo que pasa es que al final todo llega y un aciago día a Gala le dio por morirse. Dalí no pudo superar la pérdida, cayó en una profunda depresión y unos añitos más tarde le dio por seguir a Gala y morirse. Dalí y Gala, allá donde estéis, va por vosotros. Hola, soy Carmen Baudín, soy la propietaria de Harina. Esto es otra historia. Este edificio tan money, tan din don, tan don con din, es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Anda que no se han fabricado aquí dentro monedas y timbres. Ahora aquí dentro lo que se fabrican son euros, pero hubo un tiempo en el que el Imperio Español acuñaba la moneda que dominaba el mundo, el real de A8. Era una moneda que tenía más de 25 gramos de plata pura. Su pureza era tal que se convirtió en la primera moneda que sirvió de divisa internacional y era más española que la paella. Fue tan famosérrima que en lugares tan remotos como China o Sudán la reacuñaban poniéndole un sellito y ala, a comprar. Y tiene una relación tan estrecha con el dólar que os vais a quedar topicuetos. Esta monedaca nos demuestra que el origen del dólar americano está en el real de A8 español. El real de A8 se empezó a usar tímidamente en tiempos de Carlos V y llegó a ser moneda de curso legal en los 5 continentes. Los chinos, sin ir más lejos, solo aceptaban reales de A8 cuando vendían algo a un extranjero. Durante más de 3 siglos fue la moneda de referencia en la economía mundial. El real de A8 se solía comparar con una moneda austriaca, el Thaler. En Europa, el real de A8 se empezó a llamar Spanish Thaler, Spanish Dollar. Fue derivando hacia Spanish Dollar, de donde viene la palabra dólar. El símbolo del dólar también es de origen español. Tiene que ver con el lema de Carlos V, Plus Ultra. El lema se utilizó para expresar que el mundo ya no terminaba en el estrecho de Gibraltar, donde Hércules había puesto 2 columnas, sino más allá. Así que las 2 barras representan las columnas de Hércules trenzadas por una cinta con el Plus Ultra, que parece una S. En las cuentas era más sencillo escribir una S cruzada que real de A8, así que poco a poco el símbolo se fue popularizando.
El real de A8, el dólar español, fue la primera moneda de curso legal que circuló por Estados Unidos. Tras la guerra de la independencia, los yanquis no tenían moneda propia, así que se quedaron con el dólar español como moneda oficial. Pues ya sabéis, podemos sacar pecho y decir que Estados Unidos le debe a España su dólar y su simbolito. A cambio ellos nos dieron a Justin Bieber, así que adivinad quién de los dos ha salido ganando. En este lugar tan señorial, tan hospitalario, tan con vistas al retiro, estuvo la casa donde vivió Lucila María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, Gabriela Mistral. Gabriela fue el primer iberoamericano, la única iberoamericana y la quinta mujer en ganar el Premio Nobel de Literatura. ¡Ole tú! Entre escribir mucho y escribir bien le daba tiempo a difundir la cultura, a educar y a luchar por los derechos humanos. ¡Ole tú! Fue cónsul de Chile en España durante 2 años. Pasado ese tiempo tuvo que salir por patas a Lisboa. Vaya movidón. Justo en ese edificio de ahí atrás vivía Gabriela Mistral, que era una mujer chilena a la que le encantaba educar a otras mujeres, ¿no? Estuvo en Estados Unidos, visitó México, estuvo en varios países de Europa, ¿no? Y bueno, pues con tanto ajetreo internacional al final el gobierno de Chile la terminó mandando a Madrid como cónsul. Y nada más llegar a Madrid, una española que vivía en Estados Unidos mandó una carta abierta a la prensa en la que acusaba a Gabriela de ser anti-española. Os podéis imaginar el follón, ¿no? Por aquel entonces. O sea, la acusó incluso hasta de criticar la obra de Cervantes. Os podéis imaginar el jaleo. Menos mal que la cosa no pasó a mayores porque Gabriela paró los pies a tiempo, ¿no? Además, aquí en España se ganó una reputación buenísima. Se hizo amiga de Unamuno, de Pío Baroja, de todos los chicos del 27, ¿no? que por aquel entonces cambiaron la poesía en español para mejor incluso, ¿no? Y se reencontró con Pablo Neruda, que había sido su antiguo alumno. Y bueno, así marchaba su vida madrileña cuando de un día para otro pues su reputación se le fumó de un plumazo, vaya. Un periódico sensacionalista de allí de Chile publicó una carta que no se sabe si fue por error o no, privada, que había escrito Gabriela a algunos de sus amigos chilenos, en los que le contaba que España, bueno, era un país que no funcionaba como debía y que la mayoría de españoles con los que había tratado pues eran unos pretenciosos y unos insufribles. Aquello fue para que os hagáis una idea, como cuando le mandas un WhatsApp a la persona equivocada y metes el patazo, pues justo así. Podéis hacer una idea de cómo se lió. Un grupo de españoles que vivían en Chile pues pusieron entonces el grito en el cielo: esto no puede seguir así, ¿qué está pasando? O sea, reclamaron justicia, ¿no? Y el gobierno de Chile, pues para quitarse el marrón de encima, decidieron darle un ascenso y la mandaron a Portugal. Así que mirad las casualidades de la vida como son, que todo esto ocurrió un par de mesecitos antes de que estallara la guerra civil, y mira por dónde pues Gabriela se libró. Así que nada. Pues nada, soy Ana Mena y soy cantante y esto es Otra Historia. No queda nada, te amo, bebé, mentira, te he sido fiel, mentira, no te engañé, mentira, óyeme baby, si te rascamos te pica. Gabriela Mistral fue una de las escritoras más relevantes del siglo XX, pero de niña no lo tuvo nada fácil. La directora del colegio donde estudiaba llegó a decirle a su madre que era retrasada mental y que solo servía para hacer labores domésticas. Estuvo a punto de casarse, pero a su prometido le pillaron en un temita de meter mano en un dinero que no era suyo. Avergonzado por no poder pagar el pufo, se intentó suicidar con todo éxito. Para superar el dolor, Gabriela escribió su primer libro de poemas, Los Sonetos de la Muerte. Por desgracia, la muerte le perseguía. La mandaron de cónsul a Brasil y se instaló con la familia en Petrópolis. Allí se hizo amiga y confidente del escritor austriaco Stefan Zweig y de su esposa, que estaban exiliados. Fue una amistad fugaz. Zweig y su esposa se intentaron suicidar también con todo éxito. Gabriela dijo que Zweig no pudo soportar el dolor desde que el escritor, fiel a la libertad, pasó a ser bestia de cacería. Zweig y su esposa no fueron los últimos. Otra nueva pérdida marcaría para siempre la vida de Gabriela Mistral. Gabriela lo llamaba Gin Gin y le decía a todo el mundo que era su sobrino.
Fue oficialmente hijo de un hermanastro de Gabriela y de una profesora catalana que murió en el parto. Un buen día, el hermanastro buscó a Gabriela y le entregó al niño para que le criara. El culebrón estaba servido. Durante años se dijo que Gin era el hijo secreto de Gabriela. Sea como sea, Gabriela y Gin recorrieron el mundo juntos hasta que llegaron a Petrópolis, en Brasil. Allí a Gin, un adolescente tirando a blandito, le dio por enamorarse. Por lo que se ve, la chica le dio calabazas y Gin apareció totalmente muerto matado. El certificado de defunción decía que se le había ido la mano con el arsénico. Gabriela siempre estuvo convencida de que le habían asesinado. Nunca superó su pérdida. En una carta escribió: de este destrozo íntimo yo no podré rehacerme. Él era el aroma y, sin metáfora, la llama dulce de mi vida. Pero no todo fueron malas noticias en su vida. Un buen día se enteró de que le habían dado el Premio Nobel de Literatura. Gabriela Mistral fue el primer iberoamericano que ganó el Premio Nobel de Literatura. Cuando la felicitaban por el premio, ella siempre le quitaba importancia. Decía que no era suyo, sino de toda América. En vez de hablar del Nobel, ella decía sencillamente ese premio que los suecos me han dado. La profesora rural, la campesina, la mestiza, recibía el más alto galardón al que puede aspirar un poeta. Va por ti, maestra. Soy Pepe Filló, archer de La Clave, y esto es otra historia. La Clave guarda un secreto, el secreto de Velázquez. Nos encontramos en una carbonera que data del año 1894, fecha de la inauguración de este edificio de viviendas del barrio de Salamanca. Antaño aquí vivían 12 vecinos y cada uno abastecía en este espacio que tenemos aquí, de pared de ladrillo al fresco, su propia parcela de carbón. Una carbonería del barrio de Salamanca de antaño les abastecía de carbón durante un año y luego el portero se encargaba de tener bien alimentada cada carbonera individual con su dosis de carbón y leña para todo el año. La Clave ha hecho un ejercicio de recuperación histórica de este espacio que estaba tapado con madera y yeso desde los años 70 más o menos. Ha habido una gran inversión económica para poder liberar las paredes de ladrillo al fresco y barnizarlas con un barniz especial que impide que caiga el polvo y el ladrillo siga deteriorándose. Todo esto ha sido obra e idea además del propietario, de nuestro querido Tomás Gutiérrez, que ha requerido además una fuerte inversión para recuperar precisamente este bocado no solo gastronómico sino histórico, incluso artístico de Madrid. Soy Tomás Gutiérrez, propietario de La Clave, y os recomiendo que la conozcáis porque esto es otra historia. Esta estatua tan equina, tan al trote cochinero, tan bien dotada, es la de Espartero. Es famosa por los atributos de su caballo, pero su jinete fue una de las figuras más relevantes de nuestro siglo XIX. Llegó a ser por méritos propios general, conde, duque, regente de España y príncipe de Vergara, todo eso. Espartero es, después de Godoy, el segundo plebeyo de la historia de España con tratamiento de Alteza Real, por eso queremos conocerlo más en detalle. Espartero iba para cura, hasta que se cruzó en su camino la guerra de la independencia, colgó los hábitos y tomó las armas. Combatió contra los independentistas de las provincias de ultramar de América hasta que España las perdió en la batalla de Ayacucho. Espartero no participó en esa batalla, pero aún así a sus seguidores se le llamó los ayacuchos. No digáis que no es mala baba. Cuando murió Fernando VII, dejó a su hija Isabel II en el trono, dejó a su señora María Cristina en la regencia y dejó a su hermano Carlos María Isidro en son de guerra carlista. Para conservar el trono de su hija, María Cristina se alió con los liberales. Los liberales eran unos señores que querían acabar con el absolutismo y convertir el país en una monarquía constitucional. Espartero era el general liberal que puso fin a la guerra cuando salió victorioso y le dio un abrazo de Vergara al general Maroto, carlista. Si hubiera tenido Twitter, la foto del abrazo hubiera sido sin duda trending topic. ¡A topics! Lo que nadie se imaginaba es que ese abrazo iba a dar alas a María Cristina para pactar con los vencidos. Claro, los carlistas eran absolutistas y María Cristina sabía que en el fondo eran de los suyos. Así fue como los absolutistas se fueron incorporando poco a poco y disimuladamente a la vida política. El jaleo estaba servido. Con la llegada de los carlistas a la vida política, los liberales se pusieron un poquito nerviosos y se dividieron en dos.
progresistas y moderados. Los progresistas eran los que tenían más prisa por cambiar las cosas. Espartero era uno de ellos. A pesar de su nombre, los moderados eran tirando a carcas y poco a poco empezaron a cojear de carlismo. Los moderados y los progresistas estaban ahí, dale que te pego todo el día peleándose por todo. ¡Qué cansinos! Como a María Cristina le tiraban más los moderados, cada vez que había jaleo, pues se ponía de su parte. Hasta que un buen día los progresistas se hartaron y dijeron, hasta aquí hemos llegado. Espartero, que no había ganado una guerra contra los carcas para que todo siguiera igual que antes, montó un pronunciamiento. La idea era llamar la atención de María Cristina para que hiciera un poquito de caso a los progresistas. Lo que pasa es que la cosa se le fue de las manos. A María Cristina le dio por abdicar y le endilgó la regencia a Espartero. Y se marchó de España, donde podía vivir tranquilamente su matrimonio secreto, donde no tenía que ocultar más embarazos y donde podía conspirar a su antojo. Total, como el reino no podía estar sin regente, las Cortes confirmaron a Espartero. Espartero, el nuevo regente, no sabía por dónde meterle mano a la regencia. Sus dotes políticas no estaban a la altura de sus dotes militares y esto no le viene nada bien a un regente. Entre que gobernar este país de locos nunca ha sido fácil y que los que no gobernaban estaban todo el día poniéndole zancadillas, los 3 años de regencia de Espartero fueron un follón. 4 elecciones generales, el pronunciamiento de Diego de León, las conspiraciones de María Cristina. Total. Salustiano Olózaga, un progresista que se llevaba fatal con Espartero, se plantó en las Cortes y gritó: ¡Dios salve al país! ¡Dios salve a la reina! La frase causó furor y se convirtió en el grito de guerra contra Espartero. Gritando, gritando, Narváez y Serrano pusieron de acuerdo a todo el mundo. Moderados, progresistas, demócratas y republicanos. Todos juntos le montaron un pronunciamiento a Espartero que acabaron con su regencia. Bye bye, Espartero. Así las cosas, decidieron dejarse de regencias y convertir a Isabel II con 14 añitos en mayor de edad y ¡ala!, a reinar. Espartero se exilió una temporadita y lo que son las cosas del siglo XIX. Cuando volvió se convirtió en todo un príncipe de Vergara. El reinado de Isabel II fue tan malo que no convenció a nadie y le montaron la gloriosa revolución. Cuando Isabel salía para Francia por una puerta, Espartero entraba a España por la otra. Una de las paradojas de nuestra historia es que el gobierno provisional de Prim le ofreció el trono a Espartero. Como el hombre ya estaba mayor, rechazó la oferta y se fue a vivir a Logroño. Cuando Amadeo de Saboya vino a lo de ser rey de España, fue de visita a Logroño a conocer a Espartero. Pasaron 2 días juntos, hicieron tan buenas migas que Amadeo acabó dándole el título de príncipe de Vergara. Un título vitalicio que recordaba aquel abrazo que puso fin a las guerras carlistas. Así Espartero consiguió entrar en el exclusivo club de plebeyos con tratamiento de Alteza Real. Es que el siglo XIX es raro, raro, raro. Esta iglesia tan clarita, tan así con esa cúpula y tan neobizantina es la iglesia de San Manuel y San Benito. La chocita es de los padres agustinos y es uno de los mejores ejemplos de arquitectura neobizantina de toda la capital. Su arquitecto es Fernando Arbós, del que somos muy fans. Y vosotros también vais a ser fans cuando le conozcáis un poco mejor. Fernando Arbós es el arquitecto de este pedazo de iglesia, pero no es la única obra maestra en su catálogo de monumentazos. Arbós nació en Roma, su padre era pintor y grabador, así que el buen gusto ya lo traía él puesto en los genes. Su primer proyecto se lo dieron cuando ganó un concurso de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad. A ella metió primera y no paró el tío. La Casa de las Alhajas, la Casa Encendida, el Cementerio de la Almudena, el Panteón de Hombres Ilustres o la Real Basílica de Atocha. Además hizo la ampliación del Prado y construyó una salida especial para cuidar a las meninas. ¿Tiene currículum o no tiene currículum Arbós para que seamos fans? Pues eso. Bueno, pues habéis visto qué parroquia tan impresionante de San Manuel y San Benito, pero lo que yo no sé si sabéis
es que tiene mucho que ver con el origen de la siesta. Pues resulta que uno de los protagonistas, que además lleva el nombre de esta parroquia, pues tiene mucho que ver con ello que nosotros que San Benito. San Benito, que cuando empezó en esto de fraile, no era santo, evidentemente, porque uno es primero fraile y luego ya se verá, pues resulta que él veía como que los monjes hacían todo como muy de al libre albedrío. Y este hombre, más o menos en el siglo VI, decidió hacer una regla para que los monjes pudieran hacer sus cosas de manera ordenada y cada cosa a su tiempo. Lo que pasa que los monjes con esta historia de las reglas, pues como que no les gustaba el tema, ¿no? Y decían, ¿y cómo voy a seguir yo una regla con lo bien que estoy yo haciendo las cosas a mi ritmo? Total, que se pusieron de acuerdo y dijeron, oye, vamos a decírselo a Benito, de que esto no nos gusta, y decidieron que la mejor manera, y así sutil, pues le intentaron envenenar. Así se las gastaba el clero en aquella época. Sí, sí. Este amigo mío, Benito, que era muy listo, se dio cuenta del percal y dijo, pues yo me voy a ir de este monasterio y me voy a llevar mis reglas a otro lado. Así que con sus reglas y unos cuantos monjes se fueron a otra zona de Italia, al sur de Roma, y montaron el monasterio llamado Monte Cassino, que no se iba a llamar así, iba a tener un nombre más largo, iba a ser el monasterio de la Sagrada Orden de San Benito. Todos aquellos que le siguieron, que querían seguir las reglas de San Benito, pero como les parecía un nombre excesivamente largo, dijo uno, oye, ¿por qué no lo llamamos Monte Cassino? Ya que estamos aquí, dijeron, venga, te lo compro. Y se quedó así la historia. Así que en ese monasterio de Monte Cassino, San Benito y todos los que le siguieron, pues iban más o menos cumpliendo las reglas de la regla de San Benito, y oye, les fue tan bien que el resto de monasterios de la Edad Media pues se apropiaron también de esa regla y fueron disfrutando de su día a día monacal gracias a nuestro amigo Benito. Pues gracias a la regla de San Benito, las actividades en el monasterio pues estaban estructuradas de una manera muy concreta, cada cosa en su momento, pues ya sabes, trabajar, meditar, orar y dormir. En la hora cuarta pues había que leer, y luego después de comer, después de la hora sexta, pues había que irse cada uno a su cuarto a descansar en completo silencio. Que yo aquí creo, entre nosotros, seguramente pillaron a alguien durmiendo y dijeron, oye, ¿qué hemos dicho? Descansar, Y él diría, bueno, llámame loco, pero yo descanso durmiendo, y ahí lo apuntarían a lápiz o lo que sea, y se quedó la historia. Así que después de comer, pues se adueñaron un poquito de me voy a echar una cabezadita tranquilamente, y así pues reposo de mis cosas. Oye, que eso está muy bien porque la gente en definitiva es lo que le gustaba, lo de dormir después de comer. Y en eso se quedó, que como se fue popularizando, todo el mundo hablaba de la hora sexta, y dilo tú muchas veces deprisa, y mira lo que te queda, sexta, 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 siesta, 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 y ya lo tienes. De ahí viene el origen de la siesta, de esta famosa regla de San Benito, y la costumbre de echarse un sueño después de comer, todo se ha dicho de paso. ¿Qué os parece, Por cierto, yo soy Pedro Llamas, humorista, y esto es Otra Historia. Estas casas tan distinguidas.com, tan situación envidiable frente al Retiro, tan espectaculares de diseño, son las casas de Salaber. Si estamos en las casas Salaber es porque aquí nacieron un par de personajazos. En la Plaza de la Independencia, con el número 8 de profesión escritor, José Bergamín. En Alfonso XII, con el número 4 de profesión filósofo, Ortega y Gasset. Menudos vecinos ilustres, se ve que estas casas son caldo de cultivo para el genio. ¿Sabéis quién vivió aquí, pero al lado en las casas Salaber? José Bergamín. José Bergamín, que era, bueno, yo creo uno de los escritores, o uno de los intelectuales incluso más curiosos, más profundos de la literatura española. Él, empezó a escribir los primeros artículos y a publicarlos en la revista Índice. ¿Sabéis de quién era la revista Índice? Creo que era de Juan Ramón. Ahí estamos, de Juan Ramón Jiménez. Entonces él vivió aquí, como os digo, muy cerquita, en las casas Salaber. Ahí empezó a publicar y luego se casó con la hija de Arniches. Se casó con la hija de Arniches y era él uno de esos escritores que se prodigaban por las tertulias de Ramón Gómez de la Serna. Bueno, pues ese era nuestro escritor. Bueno, pues resulta que en el 33 va Bergamín y funda su propia revista, que es Cruz y Raya. Claro, Cruz, Raya, la revista de la afirmación, de la negación, del menos, del más, una revista pues súper creativa para la época, ¿no? Y ahí escriben los principales intelectuales de esos tiempos. Escribe Marañón, escribe Ortega y Gasset, bueno, escribe hasta Picasso. Luego os voy a contar algo de Picasso, Luego os cuento algo de Picasso. Resulta que un buen día va Federico García Lorca y entra en el despacho de nuestro escritor. Y le deja una nota porque él iba a darle un original mecanografiado.
entra al despacho de nuestro escritor y dice, anda, pues Bergamín no está. No pasa nada, le dejo una nota. Oye, Bergamín, que he venido aquí a verte y vuelvo mañana. Bueno, pues ese mañana nunca llegó, porque Lorca se fue a Granada, fijaos qué cosa, creía que iba a estar allí más seguro, y el mecanografiado original que le deja a Bergamín encima de la mesa de su despacho es el mecanografiado original de Poeta en Nueva York. Resulta que en España estalla la guerra civil. ¿Qué hace Bergamín? Cierra cruz y raya, se convierte en el presidente de la Alianza de Intelectuales Antifascistas y se marcha a París. Se marcha como agregado de la Embajada Española en París y empieza a buscar aliados y apoyos para la República. La República le encarga un cuadro a Picasso y Picasso aparece en la embajada en la que Bergamín era agregado cultural con el Guernica. Y Picasso le da vueltas y le da vueltas y dice, yo así, ahora que veo este cuadro tan grande, yo creo que lo que le falta a este Guernica es color. Bergamín le dice que no, ¿dónde vas, loco? ¿Cómo le va a faltar color? Pero si es magnífico. Y le dice Picasso, no, yo creo que le falta color. Déjame que lo pinte, pero con color. Entonces dice Bergamín, no, espera, antes de que toques nada de esta obra maestra, vamos a hacer una cosa. Vamos a pegarle unos papeles con color y entonces tú lo visualizas antes de repintar con color. Total, que empieza a mirarlo Picasso ya con esos trozos de papel de color pegado y no acaba de verlo, no acaba de verlo, no acaba de verlo y se decantan por el blanco y negro. Pero hay un pequeño detalle que Picasso sí quiere ponerlo en color y es una lágrima roja que cada viernes pegaba cayendo del ojo de una de las figuras distintas del Guernica. Bueno, pues resulta que durante la Exposición Universal de París, dice Picasso, esta joyita, esta lágrima roja, lo que vamos a hacer es, cada viernes la colocamos debajo de cada uno de los ojos de distintas figuras. Entonces, llegaba un viernes y Bergamín o Picasso cogían la lágrima y de una figura la pasaban al otro. Total, termina la Exposición Universal de París y entonces le dice Picasso, oye Bergamín, mira, yo te voy a hacer un encargo. Yo te doy esta lágrima roja, fijaros qué bonito en la caja. Y le dice, se exponga donde se exponga el Guernica, tú cada viernes prométeme que vas a cambiar la lágrima de una a otra figura del cuadro, tal y como se había hecho en la Exposición Universal de París. Bergamín le dice, fenomenal. Termina la guerra, Bergamín se tiene que exiliar, elige México, se lleva, ¿os acordáis? El original mecanografiado de Poeta en Nueva York, se lo lleva. Y entre las muchas cosas que se deja en París está esa lágrima roja de Picasso. Con lo cual, al final, pues Bergamín no pudo cumplir su promesa de cambiar la lágrima cada viernes de una a otra de las figuras del Guernica de Picasso. Soy Silvia Insaurrondo, periodista, y esto es otra historia. Tan número 4, tan Alfonso XII, tan Casa Salaver, vivió nuestro ilustre filósofo don José Ortega y Gasset. Su padre, José Ortega y Munilla, era un periodista liberal que influyó mucho en la vida y en la obra de Ortega y Gasset. Pero a nuestro Ortega lo que le gustaba era pensar, así que estudió filosofía entre Madrid y Alemania. Ortega es que sacaba tiempo para todo, le gustaba arreglarse, iba hecho un pincel, es que era un auténtico dandy. Le gustaba ir a los toros, incluso dicen que llegó a torear alguna vez. Cuando conoció a Rafael el Gallo le contaron que Ortega se dedicaba a pensar. El torero dijo, hay gente pato. Era un gran conversador, le gustaba ir a las tertulias para dejar ojipláticos a sus amigotes. Le gustaba dejar las cosas bien claritas. La claridad es la cortesía del filósofo, decía. También le gustaba pensar a solas, paseando por pasillos largos y oscuros. Para pensar mejor, llegó a colocar un paño negro en la pared. Hay gente pato. En Meditaciones del Quijote, su primera obra, Ortega y Gasset escribió lo de Yo soy yo y mi circunstancia, que es para hacerse una camiseta.
La frase completa dice: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Por eso le gustaba enseñar. Por eso le preocupaban las cuestiones sociales. Y por eso se metió en política. Se metió en política para defender la República, aunque según él ni entendía ni le entendían. La guerra civil le pilló enfermo en su cama. 3 días después se presentó en su casa un grupo de comunistas armados con pistolas. Le exigían que firmara un manifiesto contra el golpe de Estado y a favor de la República. Ortega se negó a recibirlos. Su hija Soledad consiguió convencerles de que redactasen otro manifiesto más cortito y menos político. Por fin, Ortega lo firmó. En cuanto pudo y como vio que estaba en el medio, se escapó de la locura de la guerra y se exilió. Volvió a España esporádicamente. Como el régimen no le dejaba dar clases en la universidad, se montó el Instituto de Humanidades. Mientras aquí en España no le dejábamos trabajar, en Alemania siempre le trataron como se merecía. Merece la pena leerle porque tiene un estilo tan ágil, tan directo y tan sencillo que es que cualquiera puede entenderle. Ortega y Gasset ha sido el filósofo español más influyente del siglo XX, sin duda, era él y su circunstancia. Y esto no da para más. Os esperamos en la próxima ruta de Esto es otra historia, aquí en Telemadrid.